Nuestro invitado de ahora es doctor en Economía en la Universidad Central de Venezuela, es director asociado de una organización no gubernamental y sin fines de lucro creada para el estudio y divulgación del conocimiento sobre los riesgos políticos y de seguridad por la complejidad del mundo globalizado y que impacta en el continente americano. Se llama TRAC. Es consultor internacional en gobernabilidad y descentralización. Es ministro para la reforma del Estado de Venezuela entre el 89 y el 92. Autor de un programa para el cambio, la reforma del Estado en Venezuela 2010. Coordinador del proyecto Latinoamérica 2060, crisis o consolidación. Eso lo publicó en el 2011. Él, junto con José Arocha y Alberto Rey, han hecho un trabajo en profundidad que pocas veces he visto unos resultados tan sencillos, tan claros, tan bien analizados, pero también tan escuetos para que todos entendamos no solamente la situación actual de Venezuela, porque hay que saber cómo es la situación actual, para al final de todo este estudio decirnos cuál es la salida o las posibles salidas. Le pedí que por favor nos resumiera este excelente resumen a su vez para conocerlo. Bienvenido, Carlos Blanco. Gracias, Napoleón, por la invitación y por la oportunidad de plantear lo que en TRAC estamos trabajando. TRAC es The Risk Awareness Council, es una organización destinada a investigar sobre los temas de riesgos estratégicos en América Latina y desde luego hemos comenzado naturalmente por Venezuela, no solamente porque somos venezolanos los autores de este trabajo, sino porque es el foco que irradia inestabilidad hacia América Latina. Tenemos un segundo trabajo sobre Colombia, sobre los riesgos que hay en Colombia, que te puedo presentar posteriormente. Perfecto. Vamos entonces, para empezar, con una breve introducción de la crisis venezolana. Ustedes dirán, ay, pero ya lo hemos dicho tantas veces. Estos son profesionales. Necesitamos conocer cuál es esa introducción sobre la crisis venezolana, porque entonces, ¿cómo entender cuál es la salida? Adelante, Carlos. ¿Cuál sería la introducción sobre la crisis venezolana? Yo creo que lo que hay que tratar de entender básicamente es cómo se estructura, qué es el poder en Venezuela. Esto no es tan fácil de entender por lo siguiente, porque uno tiene la idea de que en un país hay unos poderes muy fuertes, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, las fuerzas armadas, las policías, las instituciones privadas, y que eso es lo que constituye la red que constituyen estas organizaciones, es el poder. Resulta que cuando uno se pregunta por qué Maduro y su régimen siguen allí, una de las respuestas fundamentales que nosotros intentamos dar es porque no hemos entendido la naturaleza del poder en Venezuela. El poder en Venezuela no es ese clásico de los tres poderes públicos nacionales, los poderes regionales y los instrumentos de ejercicio del poder de cada una de esas instituciones, sino que es un poder diferente. ¿Cómo es ese poder? Yo creo que hay que partir de la idea de que Venezuela tiene un Estado frágil, un Estado que prácticamente está disuelto. Es una nación en disolución o disuelta. ¿Cómo se expresa esto? En primer lugar, el territorio de Venezuela, esos 912.000 y tantos kilómetros cuadrados, más el Esequibo, que aprendimos desde la escuela, que es el territorio de Venezuela,
y que por lo tanto está bajo el control del Estado venezolano, eso ya es una ficción. ¿Por qué es una ficción? Porque el territorio de Venezuela es un territorio desintegrado desde el punto de vista del control que ejercen diversos factores. Es un territorio que no está bajo la potestad de una autoridad única, sino bajo la potestad de diferentes grupos, unos guerrilleros, otros narcotraficantes, otros explotadores de la minería ilegal y otros grupos como los guerrilleros del ELN y de la disidencia de la FARC en Colombia. De tal manera que cuando uno se pregunta qué es Venezuela desde el punto de vista territorial, es un territorio fragmentado y cuyo control está diseminado en distintos grupos. Pero en segundo lugar, la población, que es un elemento constitutivo de la nación, son territorio, población y Estado. Esa población está diseminada en dos sentidos. Hay millones de venezolanos que han salido del país, millones de venezolanos. Se estima que en este momento pueden ser alrededor de 6 millones de venezolanos que están fuera, en distintos momentos y por distintas vías y con distintas posibilidades económicas, pero son millones de venezolanos que están afuera. Entonces, una parte fundamental de la población se ha ido, pero hay otro fenómeno, la migración interna. Los que se fueron de este estado, aquel estado, de esta ciudad, aquella ciudad, de este pueblo, al otro pueblo. Y eso ha significado un desplazamiento poblacional importantísimo, porque además esto tiene una consecuencia tremenda en la vida de un país, que es que los lazos familiares, los lazos amistosos, todo aquel entretejido de relaciones con el vecino, con el del enfrente, con el familiar que está en Margarita, con el que está en Cumaná, con el que está en Mérida, si eres caraqueño o viceversa, es un tejido que se ha ido disolviendo. Porque no es cierto que Zoom, Instagram y Facebook puedan mantener las relaciones, el calor humano de que significa familias, redes amistosas, redes de relación entre los ciudadanos de distinta naturaleza, no solamente afectivas, sentimentales, familiares, sino también lo que constituyen las organizaciones sociales. O sea, un sindicato es una agrupación de trabajadores, un gremio es una agrupación de profesionales de distinto orden, es decir, las iglesias son estructuras que relacionan en un sitio o en unas actividades a la gente. Eso se ha disuelto en altísima medida. Entonces la población venezolana es una población que anda por el planeta Tierra. ¿Dónde está Venezuela desde el punto de vista de su población? En todas partes, en todas partes. Ahí en Miami, en Madrid, en Santiago de Chile, en Iquique, en fin. Y lo tercero son las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado están disueltas de una manera brutal. Cuando uno piensa en las Fuerzas Armadas de antes y la Fuerza Armada de hoy, uno se da cuenta con absoluta precisión que lo que hoy existe no es una institución militar. Hay militares afines al régimen en el alto mando y hay militares descontentos en todo el país. Y desde luego fuera del país, en unas cantidades que se cuentan por miles. Pero esos militares que existen no constituyen una institución, la institución armada. ¿Por qué? Porque esa institución requiere unos valores alrededor de la defensa nacional y la seguridad del país, requiere una jerarquía, unos conceptos de obediencia y de disciplina que son fundamentales, que ya no existen. En Venezuela existen situaciones en las que un capitán que es afín al régimen manda más que un general o que un coronel. Entonces, esa dislocación
en la estructura institucional, la disuelve. La Asamblea Nacional, la de ellos y la que preside Guaidó hasta ahora, son instituciones que no legislan, no controlan, no fiscalizan, no cumplen las funciones de un poder legislativo. Son para unos agencias de empleo de unos compañeros de partido que necesitan un sueldo, y para otros son un instrumento de legitimación de decisiones que no se toman dentro del cuerpo, un cuerpo que no existe. Si pensamos en el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es el Tribunal Supremo de Justicia? Nada. El instrumento mediante el cual se legitiman judicialmente, entre comillas, las decisiones que el régimen toma para sancionar, para legislar, para impedir, para promover lo que quieran y lo que les salga del fondo de sus ganas. Es decir, si el Tribunal Supremo de Justicia es el instrumento para decir este partido no existe, este partido le pertenece a otro, no a usted, y consagra un tipo de ordenamiento absolutamente arbitrario. De manera tal que si nosotros tenemos una nación en esas condiciones, la pregunta es, ¿por qué? Si eso es así, ¿por qué si la situación social del país es tan grave, el régimen persiste? Acaba de salir la encuesta de ENCOVI de la Universidad Católica hace pocos días. En esa encuesta de 2021 hay una cifra tremenda. El 94.5% de la población está en pobreza total. El 76.6% de la población está en pobreza extrema. Hay 3 años menos de esperanza de vida. Hay 25.7 por cada 1.000 niños que constituyen la tasa de mortalidad infantil. Hay 28.7 millones de habitantes, que es una reducción que aquí ponen del 1.1% de la población, sin contar la diáspora y los que se han ido del país, que ya mencionamos. Es decir, si esta es la situación, ¿cómo se mantiene el régimen? Esa es la gran pregunta que los analistas, los estrategas políticos están obligados a contestar. ¿Cuál es la respuesta que nosotros estamos explorando, estamos desarrollando y hemos presentado y seguimos investigando? Es que el poder en Venezuela ya no es lo que era, sino que es una estructura que se constituye en forma de redes. Para explicarlo mejor, es como si el poder duro, tradicional, que es hierro, acero, cemento, fuese en Venezuela otra cosa. ¿Qué es? Una especie de gran gel, un recipiente de gel gelatinoso, que tú hundes un dedo por aquí y se levanta por allá, que tú lo agarras por aquí y se desplaza hacia allá. Es un poder fluido. ¿Cómo se constituye esto? Esto se constituye a partir de 4 factores fundamentales que paso a describir. Uno, un factor es el factor político. El factor político, el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela y las estructuras que son aliadas. Esa es una estructura que existe dispersa en distintos lugares del país, con distintos dirigentes, etc. Un segundo factor es el componente militar, que se da
en la estructura conocida como las REDIs, las Regiones de Defensa Integral, las SODIs, las Zonas Operativas de Defensa Integral, y las ADIs, las Áreas de Defensa Integral, que corresponden aproximadamente las primeras, las REDIs, a grandes zonas de varios estados del país. Son aproximadamente 8 REDIs. Luego están las SODIs, que corresponden más o menos a los estados, y las ADIs, que corresponden más o menos a los municipios. Digo más o menos porque no son exactamente el número de municipios, estados, etc. Sí. Entonces, esa estructura militar es una estructura que le da cargos a unos generales, a unos coroneles, etcétera, etcétera. Ese es otro componente. Un tercer componente es el de la estructura criminal, que son las mafias, los grupos narcos, los grupos ilegales mafiosos que se han constituido en todo el país y que controlan áreas de la actividad nacional. Y finalmente, grupos internacionales que son al mismo tiempo militares, criminales y políticos, estilo ELN y FARC. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno tiene la idea que son 4 áreas diferentes: la militar, la criminal, la política y la internacional. Pero cuando uno baja al territorio concreto, a los pueblos, a los sitios, no hay esas 4 estructuras. Lo que hay es una red que las integra a todas. En unos casos, el jefe de la red es un dirigente político rojo, un camarada. En otros casos es un oficial militar. En otros casos es el coqui o sus variantes. Y en otros casos es un comandante del ELN, de la FARC, de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o de otros grupos que tienen que ver con la actividad terrorista internacional. Entonces, el poder en Venezuela es esa red allá abajo, hundida allá abajo, que tiene la particularidad de que si tú la atacas en un punto, tiene la posibilidad, como ponía con el ejemplo del GEL, de desplazarse hacia otro lugar. Es decir, si tú levantas aquí y agarras al camarada Rogelio y lo inhabilitas por alguna razón, porque le quitas los contactos, por cualquier razón, entonces el camarada Rogelio es sustituido por el coronel García. Y si tú desplazas al coronel García, pues el comandante Gavino asumirá la posición, o alguna variante proveniente del Tren de Aragua, del Coqui o de alguna de esas bandas criminales, dirigidas en unos casos de la cárcel y otros casos desde algunas zonas del país. Entonces, el problema está en que esa estructura es una estructura, por supuesto, incapaz de producir algo que uno pudiera llamar rentable para la sociedad, que haga que una empresa produzca, que haga que un campo sea labrado y tenga una producción adecuada. Eso no es apto para funcionar como un centro de comercio o para crearlo y desarrollarlo, pero eso es apto para conservar el poder, que es el objetivo fundamental del régimen de Maduro, conservarse en el poder. Y a ellos no les importa que la sociedad se hunda, porque tienen 2 perspectivas convergentes. Una ideológica, según la cual la revolución
para desarrollarse, enfrenta enemigos poderosos y esos enemigos poderosos requiere, para enfrentarlos, un comando único y una disposición al sacrificio. Por supuesto, siempre al sacrificio de los demás, no de Maduro y sus cofrades, sino al sacrificio de mucha gente en el país para ellos mantener el poder. ¿En nombre de qué? De la revolución. ¿Quiénes son los enemigos? El imperialismo. ¿Por qué estamos así? Porque los imperialistas están saboteando, nos han impuesto sanciones, esto y lo otro, nos tienen cercados, y ese sufrimiento que es producto de la acción del régimen, que no tiene ninguna competencia política ni administrativa creadora, bueno, se la achacan a ese enemigo. Ese es un factor que hace que estos tipos no les importe absolutamente nada el hundimiento social con las cifras a las cuales hice referencia antes de la encuesta de COVID. Pero una segunda cosa es la siguiente, es que todo proceso de empobrecimiento de esta naturaleza lleva como contrapartida, como la otra cara de la moneda, un proceso de enriquecimiento de unos, de grupos reducidos que tienen que enriquecerse, no solamente porque son ávidos y corruptos y tienen estas cosas, estas demandas, sino además porque todo régimen de esta naturaleza requiere que la sala de máquinas funcione, que las poleas en el área financiera, en el área comercial, en el área de la actividad de algunos servicios públicos, más o menos funcione. Y para que eso funcione, necesita un nivel de empresarial, entre comillas, que se va enriqueciendo por esa vía. Y de ahí el fenómeno de los bodegones y el fenómeno de algún comercio que parece exitoso. Y el hecho de que uno se pregunta, bueno, ¿qué actividad financiera puede haber en Venezuela? Bueno, porque cuando se saca oro a Turquía y se traen maletas de euros y de dólares, para poner ese solo ejemplo, esos euros y esos dólares tienen que circular dentro de la economía de alguna manera, para pagar un personal, para comprar algunos productos, para importar algo, y cuando no hay nada de eso, ya se llenó ese cupo, entonces para comprarse unas tierras, unas casas, etcétera, para poder hacer que ese dinero circule. Y en ese sentido, Venezuela se constituye en el área financiera, no para todo el mundo, pero para muchos en un área, en un instrumento de lavado de dinero. Lavado de dinero de proveniencia ilegal o de proveniencia legal. Es decir, yo tengo mis dólares que los he acumulado legalmente, digámoslo así, en Venezuela, o los traigo del exterior y yo hago que circulen dentro de la economía porque necesito hacer pagos, necesito hacer esto y porque ya nadie acepta bolívares. Entonces, ese es el mecanismo que explica que en una sociedad que se empobrece, también hay unos que se enriquecen. Y como la dolarización salvaje que se ha instaurado en el país ha desplazado casi totalmente el bolívar, por no decir totalmente, entonces el proceso de funcionamiento de la economía permite que haya áreas donde se va colocando, donde algunos poseedores de dólares van colocando sus ingresos, sus tenencias, sus ahorros, sean de proveniencia legal o ilegal, según los casos. Y así se crea la sensación de que hay una burbuja. Uno de nuestros compañeros, Alberto Ray, ha desarrollado con mucha elocuencia estos últimos días la idea de que lo que existe en Venezuela no es un consenso entre sectores, sino lo que él ha denominado y hemos denominado la paz criminal. Es decir, la repartición de áreas para que unos fulanos
tengan sus negocios afluentes, espléndidos, para que otros tengan sus automóviles espléndidos, para que otros puedan vivir en un coto relativamente cerrado de 3, 4, 5 kilómetros de diámetro, donde están los servicios, los automercados, etc. Y si hay esa cantidad de dólares disponibles por parte de un sector, pueden hacer que esos mercados, esos bodegones, esos sitios de comercio, pues importen a precios internacionales, obviamente, y los vendan aún más caros dentro del país los productos que están a la venta. Entonces, esta situación yo creo que nos llama a pensar cuál es el tema, cómo esta red del poder puede ser reformulada. El instrumento fundamental de ejercicio del poder de estas redes es la represión. Pero la represión en un sentido amplio. La represión es policial y militar. Hay presos, muertos, torturados, en números que conmueven y que los conocemos y que están allí como expresión del horror de un régimen criminal. Pero también hay una represión muy importante que es la judicial, que es en realidad el principal instrumento para legitimar la represión militar y policial. Es decir, ¿por qué está preso fulano? Presos que tienen años sin juicio, sin que nadie les responda, salvo sus familias y sus amigos. ¿Por qué? Bueno, porque el Tribunal Supremo o los jueces bajo el mando del Tribunal Supremo determinan que así sea. Yo conozco casos de jueces que sencillamente no deciden absolutamente nada si no reciben una llamada de Michael Moreno o de su entorno. Hemos decidido que este salga, hemos decidido que este no salga, hemos decidido que este lo pasemos a juicio, hemos decidido que este probablemente archivemos el expediente. Y bueno, y eso es lo que le da un marco jurídico y les permite a estos fascinerosos decir en sus declaraciones de prensa, no, esto no es un problema mío, esto es un problema de una decisión de una entidad judicial. Ese es el segundo elemento de represión. Un tercer elemento de represión es la represión social. Este hecho de que no hay posibilidades de que tú te traslades de Guarena a Betijoque porque tú tienes que tener una carga de plata contigo como para pasar las alcabalas, como para responder al martillo, que es como decimos en buen venezolano, esa especie de pasarle el cepillo a la gente para que de plata se le requiera dinero en forma ilegal. Y entonces, bueno, la gente está confinada, absolutamente confinada. Y la que revienta el confinamiento, no es el confinamiento del COVID, es el confinamiento del régimen. Y la que revienta el cerco es para tratar de migrar domésticamente o hacia afuera. Y el último componente de esa represión es la espiritual, que es como un resumen de todo esto, que es sustraer el futuro a la gente. Todos nosotros, los seres humanos, nos movemos porque mañana vamos a hacer algo, tenemos un proyecto para mañana. O sea, mañana o vamos a ir a la oficina, si estamos despachando en la oficina, o vamos a ir al trabajo, o vamos a ir a comprar tales cosas, o vamos a visitar a nuestros seres queridos. O sea,
y pasado mañana, el fin de semana, nosotros vamos a ir o a la playa o a la montaña, en los caraqueños a caminar en Sabasnieve, en fin. Ese futuro, incluso el más inmediato, el de mañana, no existe para la mayoría de los venezolanos cuyo objetivo hoy es ver si los niños comen mañana. Y si, desde luego, si después de comer los niños comen ellos. Y eso es lo que explica ese estado de agobio, de desesperanza, que no es como algunos teorizan, según lo cual ya la gente se acostumbró. Yo no creo en nada de eso. Yo creo que el furor en contra de la situación que hay, de la situación, de todo lo que rodea al régimen, pero también todo lo que rodea a las componendas a la paz criminal, como mencioné antes, lo que provoca es una inmensa desazón, que el día que se abra una rendija, por allí se va a colar la rabia de la sociedad. Para concluir, creo que nosotros estamos en presencia de un proceso político y social que nosotros evidenciamos en ese informe sobre Venezuela de TRAC, que plantea que esta llamada revolución de Chávez tiene un objetivo fundamental, que es que para mantenerse dentro de Venezuela sólida, tiene que ampliar el territorio de su existencia. Tiene que irse hacia otros territorios. Y esto es lo que hemos visto con estos procesos de desestabilización regional en los cuales ha estado metida la larga mano de Maduro y su banda. En todos los países de América Latina y de Centroamérica, nosotros tenemos evidencias en distinto grado de la presencia de factores del régimen en la desestabilización, en las protestas, en el financiamiento de grupos que desestabilizan, como repito, a los países y a la región. Y el objetivo fundamental es Colombia. Ese es el primer objetivo. ¿Por qué es el primer objetivo? Porque Colombia representa un país que es cuyo control por parte de fuerzas similares a las del régimen venezolano permitirían la conexión del Pacífico con el Caribe rápidamente para el tema de las drogas. Los funcionarios estadounidenses estimaron que tan solo en 2018 240 toneladas métricas de cocaína fueron llevadas de Colombia a Venezuela y de allí trasladadas a múltiples destinos, incluyendo los Estados Unidos, a través de los carteles mexicanos que ya están funcionando en la zona del Catatumbo. Y esto, uno se pregunta, bueno, ¿cómo esta gente que ha tenido tanta plata, que ha tenido a PDVSA, que ha tenido a todas esas empresas, también se metieron en el negocio de las drogas? Por una razón. Primero, porque ese negocio de las drogas permite invadir, corromper y asegurar financiamiento para el soldadito que está acá, el policía de más allá, el alcalde de Acuyá. Es decir, es la democratización del bandidaje. Pero hay una razón mucho más importante, que es que la droga ha sido utilizada políticamente, ya desde la FARC,
en Colombia hace décadas, con la idea de que es un instrumento para desestabilizar lo que ellos llaman el imperio, es decir, Estados Unidos. Que eso es un instrumento corrosivo de la sociedad norteamericana y así es usado. Aparte de que desde los primeros convenios entre el régimen chavista y la FARC, el trasiego de droga a través de Venezuela le significaba un mecanismo de financiamiento a esos grupos de la guerrilla colombiana. De tal modo que esas 240 toneladas métricas de 2018 pueden llegar a alcanzar, pueden tener un valor de unos 39.000 millones de dólares en las calles de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una inmensa cantidad de dinero que se utiliza con propósitos políticos, ideológicos, sociales, etcétera, etcétera. Este es el panorama ante el cual estamos y es lo que requiere considerar desde el punto de vista nuestro que, y así he hablado seguido, desde el punto de vista nuestro que es necesario ver que es a esta estructura nacional e internacional compleja, organizada en forma de redes, la que tenemos delante. Okay. Y la que hay que plantearse cómo sacar del poder. Permíteme, justamente hacia eso quería ir, porque hablaste corrido y además te quejaste que hablaste corrido. Está muy interesante todo. Hay dos cosas que la gente quiere saber. En este análisis que ustedes han hecho, que es totalmente cierto y que la gente lo conoce, porque sobre todo si lo está viviendo, pero que es impactante escuchar todo junto, y eso que es una parte del análisis que ustedes tienen ya escrito, ¿no? Es desmotivante y demoledor. Es decir, da la impresión que para Venezuela el futuro es el mismo que para Cuba. Si Cuba fue desestabilizadora no solamente por el financiamiento de las guerrillas a lo largo de América Latina, especialmente en Venezuela, Colombia, etcétera, y Centroamérica, también fue desestabilizadora con lo del narcotráfico que manejaba el hermano de Fidel Castro, y que hay pruebas de ello, y que además Cuba fue casa, hogar de narcotraficantes que estaban buscando internacionalmente. Es que entonces no hay salida para Venezuela. Yo creo O que sí. si hay salida, y cuál es la posición entonces, en especial de los colombianos y los norteamericanos, las primeras víctimas, frente a esto. Ellos no pueden hacer nada. Es decir, no hay salida. Yo creo que sí. Yo creo que la salida no es fácil decir yo tengo la clave para la salida, porque eso sería de una arrogancia después de 22 años en que todos los intentos han fallado. Me parece que esto convoca más bien a la prudencia y a la humildad en el análisis. Dicho esto, yo creo que es bueno decir que uno se pregunta a veces, bueno, es que la salida será una invasión de tropas extranjeras, multinacionales, al territorio venezolano. Estoy dejando de lado las condiciones mundiales que hacen de esa opción un imposible, pero para analizar el problema. Es decir, si entra un ejército democrático a Venezuela con fuerza suficiente, con recursos suficientes, acaba el régimen de Maduro. Yo creo que lo que puede ocurrir es que se empantane. ¿Por qué? Porque cuando un hipotético ejército entraría a Venezuela o entrase a Venezuela, lo que se encontraría no es otro ejército allá dirigido por los generales de chapita en el pecho, encabezados por Padrino López. Lo que hay son tribus
Estas redes, la mejor manera de entenderla, de cómo se constituye el poder en Venezuela, es que son tribus. Es una organización tribal del poder. Entonces, un ejército organizado que entra a combatir la tribu A, pero existe la tribu B y la tribu C sustituye a la A si es que es derrotada. Es muy, muy complicado plantearse eso de esa manera y por lo tanto generar una situación de caos y de luchas interminables en un territorio. Yo no estoy diciendo que lo de Venezuela es Afganistán, pero lo podemos tomar como ejemplo de cómo una potencia inmensa, la primera potencia de la Tierra, tiene que retirarse porque encuentra que no tiene posibilidades de ganar después de 20 años una guerra como esta. Lo que algunos pensamos es que hay un marco internacional jurídico sobre la base del cual actuar. Y eso es lo primero. No es un invento de unos arrojados que van a entrar al país, no. Hay un marco jurídico que está contemplado en el concepto de seguridad hemisférica, está contemplado en la responsabilidad de proteger, que es un principio de Naciones Unidas, cuando una sociedad está sometida al despotismo más vil, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger esa sociedad. Es decir, tú vives en una casa y en la casa de al lado hay violencia doméstica, una persona está golpeando a otra y a los niños y es evidente esa situación, hay una responsabilidad de la comunidad y por supuesto de la policía y de los tribunales de proteger y de entrar a esa casa a proteger a las personas que están siendo agraviadas. Pero ¿cómo lo van a proteger si ya tú dijiste que una intervención armada contra esas tribus diferentes armadas no es posible? No, Jurídicamente lo que estoy hablando es una invasión de un país por su propia cuenta sin otras condiciones. Eso es lo que creo que no es viable. Y también está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que la OEA aprobó el año pasado para aplicarlo a Venezuela y que contempla una serie de medidas, entre otras las militares. Ahora, vamos a ver qué significa esto. El concepto que yo creo que debe ser planteado para Venezuela es una alianza nacional e internacional para salir del régimen de Maduro. Esto significa medidas de carácter, digamos, una organización de la sociedad venezolana para la resistencia. Eso no ha ocurrido. En Venezuela hay mucha gente que se ha entregado a la lucha. Muchos han caído. Pero ha sido una lucha abierta de masas, de pecho descubierto, cuyo emblema digamos, más conmovedor es el de los muchachos con escudos de cartón enfrentándose a la Guardia Nacional en la autopista Francisco Fajardo y en otras ciudades del país. Esa situación no puede ser así. Tiene que haber una organización de base, la que tuvieron los adecos y los comunistas para enfrentar a Pérez Jiménez en la década de la dictadura, que era una organización sumergida en las redes internas de la sociedad y que trabajó ahí durante mucho tiempo, muchos años, 10 años, a lo cual se sumaron después la gente de COPEI, de URD y de otros sectores independientes del país. En segundo lugar, dentro de Venezuela hay militares democráticos, militares institucionalistas. Lo que pasa es que, y esto se ha estudiado mucho, Chávez, y hago un paréntesis, Chávez pudo intentar su golpe de una manera, digamos, la más grande movilización militar
que ha habido para derrocar un gobierno en la historia de Venezuela. ¿Por qué lo podía hacer? Porque eran unas fuerzas armadas estructuradas. Un general mandaba a un coronel que a su vez mandaba a un teniente coronel, y etcétera, etcétera. Y eso, que es una fuerza institucional y por lo tanto tiene la respetabilidad de una institución, al mismo tiempo tiene una vulnerabilidad. Si hay un mando que quiere ordenarle a los subalternos movilizarse a Miraflores para atacarlo, entonces esos oficiales y soldados obedecen. Cuando la situación es como la que describí anteriormente sobre las Fuerzas Armadas, que eso es un desorden, un despelote, una ausencia de institucionalidad, eso es más difícil organizar que este oficial se ponga en contacto con aquel, o que este oficial que es superior ordene al inferior, vamos a levantar este cuartel. Ahora, están llenos de espías y además están Y desarmados. además eso, están llenos de espías, digamos, los instrumentos del espionaje, hay espionaje de todo tipo, humano, electrónico, pero el espionaje electrónico es muy sofisticado, porque está aportado por los rusos en una altísima proporción, y bueno, tienen la asesoría cubana. Los cubanos son los que custodian a Maduro, son el círculo de Maduro, y eso, si alguna experiencia tienen, es la de la sobrevivencia. Entonces, es necesario que los oficiales dentro de Venezuela se pongan de acuerdo a través de procedimientos que yo no estoy en capacidad de describir, pero que es fundamental que eso ocurra. Pero al mismo tiempo afuera, ¿qué hay afuera? Afuera hay ciudadanos venezolanos civiles, ciudadanos venezolanos militares. Esos ciudadanos deben organizarse para cumplir su papel en el proceso de resistencia y de conquista de la libertad en Venezuela. Pero al mismo tiempo, la comunidad internacional tiene una tarea, incluso tareas militares que no son poner tropas dentro del país. Algunas ya se han mencionado muchas veces. Es decir, la intercepción de buques con cargamento de armas es una medida militar, pero es una medida que no implica poner tropas dentro de Venezuela. El hecho de que, por ejemplo, se aplique, y esto es muy importante, Napoleón, se aplique un embargo de armas a Maduro y a su gente y a sus aliados internacionales, es una medida coercitiva de carácter militar, pero que, digamos, puede tener toda la legitimidad del mundo, porque el fortalecimiento militar de algunas unidades dentro de Venezuela significa capacidad de represión y capacidad de expansión hacia otros territorios vecinos. Entonces, yo creo, para contestar tu pregunta y finalizar este planteamiento, que una coalición nacional e internacional, civil y militar, al amparo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de los conceptos de seguridad hemisférica y responsabilidad para proteger, constituyen los instrumentos de la estrategia. ¿Qué necesita eso? ¿Cuál es todo esto que necesita? ¿Cómo se construye? Yo creo que se construye con una condición, que es que exista un liderazgo político opositor dentro de Venezuela creíble, que tenga el diagnóstico correcto de la situación y que se proponga esta tarea. Creíble, que tenga el diagnóstico correcto de la situación y que se proponga esta tarea. La tarea no es la de las elecciones municipales, regionales, la de esta pelea por las candidaturas, esta cosa bochornosa que hemos visto y que estamos viendo, sino un propósito. Y esto requiere una nueva dirección opositora.
Tú me dirás, bueno, ¿quiénes son? Pues, ese es un proceso que uno puede decir, bueno, pero después de 22 años, otra vez un proceso para una dirección opositora. Pues sí, porque la dirección opositora actual ha fracasado y ha fracasado ruidosamente. Y los fracasos, no piensa que hay situaciones en las que yo digo he fracasado y por lo tanto me retiro, me voy a mi casa, retirado para que otra gente me sustituya. Eso no ocurre así la mayor parte de las veces, ni en la política, ni en los problemas del poder, ni en las empresas muchas veces. Las derrotas son una corredera, una cosa desorganizada, que unos se van por aquí, otros se van por allá, y uno salta la reja y el demás allá se esconde en el sótano. Así son las derrotas. Uno ve que una potencia derrotada como Estados Unidos en Afganistán, no es que, ok, se acabó la guerra, ahora nos vamos, no, sino que es una situación muy desesperada para mucha gente, la gente que se queda atrás, los familiares, los protegidos, los que trabajaron con nosotros. Entonces, yo pienso que eso es lo que está ocurriendo en el campo de la oposición, que la derrota está produciendo, bueno, estas cosas, las denuncias de aquel, del manejo de los recursos de manera ilegal, del manejo de las empresas que les fueron asignadas al interinato y al G4 y a la Asamblea Nacional de 2015. Entonces, ese es un proceso que está terminando. Y está terminando con dos eventos lamentables, que son las negociaciones de México y las elecciones regionales del 21 de noviembre. Las negociaciones de México, que tienen una trampa retórica puesta por todos esos dirigentes que están allí, que es la siguiente. Nosotros estamos negociando para conquistar elecciones libres, limpias y transparentes. Uno diría, bueno, claro, si nosotros tenemos elecciones libres, limpias y transparentes, eso es la solución. Efectivamente, claro que es la solución. Ahora, el supuesto que hay detrás de ese planteamiento es que es posible arrancarle a Maduro elecciones libres, limpias y transparentes. Entonces, discutamos, ¿es eso posible? Para que eso ocurriese en una mesa de negociación, tú tendrías que tener una fuerza igual o superior a la de Maduro. Y lo único que en este momento está ejerciendo presión sobre Maduro es la medida de las sanciones impuestas por Estados Unidos fundamentalmente y por otros países también. Pero esas sanciones que realmente han ido cercando a personeros, a funcionarios del régimen aquí, allá y más allá, han demostrado que dañan al régimen de Maduro, pero no tienen capacidad de producir el quiebre del régimen de Maduro. Entonces, los otros recursos no existen, porque cuando la sociedad estaba más fuerte, en los tiempos recientes fue 2019, cuando se proclamó a Guaidó como presidente interino, las masas en la calle, el apoyo militante de presidentes, jefes de Estado, ministros, parlamentarios y partidos políticos de buena parte del mundo, no se usó esa fuerza para salir de Maduro, sino para sentarse en la mesa de negociaciones en Noruega o la aventura inexplicada, absolutamente una mamarrachada, que fue lo del 30 de abril del año 2019 en la autopista enfrente de la base militar Francisco de Miranda. Entonces, estás negociando en un momento en que Estados Unidos tiene las sanciones, pero los representantes de la oposición que están allí no tienen fuerza propia
doméstica, entre otras cosas, porque todos están enfrentados. Algunos de ellos, antes de ir a la reunión en México, ya habían decidido participar en las elecciones, contradiciendo el hecho de que en la reunión de México iban a plantear las condiciones para que las elecciones fueran libres y limpias, las regionales al menos. No fue así. Y hay gente dentro de ese sector que considera, dentro de esa agrupación de partidos, que dicen, bueno, aquí ya demostramos que no se puede tumbar esta gente o salir de esta gente, entonces lo que hay es que convivir. Ese es un sector. Otro sector no quiere convivir, pero dice, no tenemos otras posibilidades. Y otros sectores dicen, bueno, hay que seguir resistiendo, hay que seguir enfrentando, hay que reunir las fuerzas, replantear la dirección política para conquistar la libertad. Porque en el fondo y finalmente, Napoleón, el problema no son 3 o 4 gobernaciones, o 5 o 6, o 30 municipios o alcaldías municipales, ni que dejen a 3 o 4 dirigentes exiliados a que regresen y puedan hacer su vida normal en el país, aunque eso es muy bueno que puedan hacerlo, ni que suelten a 3, 4, 5 presos políticos, que es muy importante para ellos y sus familias que los suelte, pero todavía sigue el drama de los presos políticos en Venezuela. El problema central de Venezuela es la libertad. La libertad, algún dirigente de estos dijo alguna vez que la gente en los barrios no le importaba la libertad, lo que le importaba era comer. De una manera que a mí me parece, primero, que revelaba un déficit intelectual notable, pero al mismo tiempo, esa idea de que la libertad es una aspiración de gente muy sofisticada intelectualmente y que a la gente de a pie la, la, la libertad no le significa nada, es un concepto profundamente equivocado. Porque la libertad es libertad de hacer, es libertad de crear, es libertad de moverse de aquí para allá dentro del país, es la libertad de viajar si se puede al exterior, es la libertad de un emprendimiento. Vamos a reunirnos un grupo de amigos, de familiares y entonces montamos una cauchera o montamos una pulpería o montamos una empresa. Eso es lo que es libertad. Y el fundamento sobre el cual la libertad se desarrolla es la propiedad privada. Tú puedes tener tus activos, tú puedes buscar crédito en un sistema financiero viable para montar una empresa. Tú puedes calificarte, no en esas universidades que te dan títulos de médico en 3 años, sino calificarte profesionalmente para tu ascenso profesional, para tener una mejor vida, para tener tu casa, tu automóvil, la posibilidad de viajar, de tener unas vacaciones anuales. Es decir, la libertad es seguridad. O sea, tú nunca vas a tener seguridad plena, porque siempre habrá unos malandros ahí en alguna parte, pero puedes tener la garantía de una policía que no forme parte de los grupos criminales, sino que forme parte de la defensa de los derechos ciudadanos. Es decir, cuando estamos hablando de la libertad, estamos hablando también de reinstitucionalizar al país o de institucionalizarlo, porque hay instituciones que no pueden ser ya reestructuradas, sino que hay que construirla desde cero. Por ejemplo, el sistema judicial. El sistema judicial es un sistema que tiene que ser construido de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Cómo comenzar? Con gente probada en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo de Justicia, y a partir de allí hacer las cosas que hay que hacer. ¿Cómo construir o institucionalizar una Fuerza Armada honorable? Bueno, con oficiales que están dentro de la institución o fuera de la institución por razones políticas,
que tienen la capacidad para pensar una Fuerza Armada flexible, operacional, capaz de cumplir con la misión de este tiempo. ¿Cómo hacer con ministerios, empresas, etcétera? Primero, una inmensa dinámica de privatización de la mayoría de las empresas en propiedad del Estado, o de todas, y al mismo tiempo sobre la base de criterios de decencia administrativa, de honradez, de honorabilidad, que no sea una cosa de reparto de cargos burocráticos o de entrega, esta empresa te toca a ti y esta empresa le toca al otro. Entonces, yo pienso que si nosotros avanzamos en esta idea, vamos a estar en el punto en el que la libertad como objetivo, como gran objetivo, nos organiza la vida, nos organiza la estrategia, los objetivos, la decencia, en cuanto a las maneras de relacionarnos en el campo de la sociedad, incluido el campo de la política. El campo de la política durante muchos años fue un campo donde prevaleció la gente honrada. La gente honrada prevaleció. Hubo sus pícaros y sus malandros, como en todas las áreas, pero hubo un predominio de la gente honrada. Y era un tiempo en el que ser, por ejemplo, empleado público era una cosa de una distinción importantísima. O sea, yo trabajo en el Banco Central, yo trabajo en la Corporación Venezolana de Fomento, yo estoy en el Ministerio de Justicia. Eso era un título muy honorable para ciudadanos de clase media y de clase media baja. Ahora eso, por supuesto, eso no tiene que ver con la situación actual ni nada. Entonces, yo diría que nosotros tenemos que esos principios organizadores de la vida y de la estrategia tienen que concretarse en una dirección política que los comparta, una dirección política que se convierta en el nuevo interlocutor ante la comunidad internacional y ante los distintos factores políticos y sociales del país para plantearse ahora el rescate de la democracia de manera integral. Bueno, Bueno, Carlos, he pero hablado bastante. Carlos, para finalizar, aunque ya nos debes otro programa, porque anunciaste hablar del trabajo de ustedes sobre Colombia, y eso nos da para otro programa, será en una semana o dos cuando tú puedas. Pero fíjate, ya has hablado cuál puede ser la salida y qué debemos hacer o qué podrían hacer los dirigentes, qué tipo de dirigentes políticos se necesitan, qué pueden hacer los militares a pesar de lo que está viviendo la fuerza militar. Nosotros que te acabamos de escuchar, que no tenemos nada que ver ni con los políticos ni la dirigencia política, sino con nuestro trabajo de cada día, ya seamos gente muy humilde como de clase media, ¿qué debemos hacer? Mira, yo pienso que hay algo que es muy confuso en la retórica política venezolana, que es que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces hay algunos dirigentes políticos que dicen, tú lo que escribes, tú escribes por Twitter, pero tú no haces. O tú escribes tal cosa y no haces, o tú tienes un video y no haces. Cuando en realidad una de las principales formas de hacer es decir. No solo porque al principio fue el verbo, sino porque no hay manera de desarrollar una política correcta, sino a través de una visión que tiene que ser dicha. Fíjate tú, cuando hay un conflicto
social en un país, en los países latinoamericanos recientes, se enfrentan dos narrativas, normalmente. La narrativa del régimen, del gobierno, y en el caso venezolano es clarísimo, que es: estos tipos son unos desestabilizadores, estos tipos son unos enemigos del pueblo, están al servicio del imperialismo, para tomar el caso venezolano. Y la narrativa de los opositores: nosotros somos unos luchadores por la libertad, nosotros estamos tratando de hacer esto para conquistar, digamos, las condiciones democráticas de nuestra sociedad. Esos son dos discursos que uno puede decir, bueno, son palabras, unas palabras frente a otras palabras. Pero en realidad, el elemento más importante en estas guerras de cuarta generación, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, es la narrativa, el cuento que tú cuentas, cómo nuestras luchas tienen sentido. Chávez fue muy hábil en esto. Chávez contó un cuento que se lo compró la sociedad venezolana durante años, que es el cuento de que nuestros territorios eran territorios libres, lindos, pacíficos, donde los indígenas tenían su asiento. Vinieron los españoles, acabaron con los indígenas, los sometieron durante años. Luego tuvo que venir Bolívar, liberó el país, liberó lo que después sería Venezuela, Colombia, la Gran Colombia. Pero unos malvados, encabezados por Páez y Santander, según Chávez, acabaron con ese sueño de Bolívar. Tal vez hubo un intento redentor con el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, también fallido. Otro pequeño intento con el Cabito en sus arrestos patrióticos. Se hizo el loco después con Pérez Jiménez, después que lo había lavado, hasta Chávez. Es decir, Venezuela es Guaycaipuro, Bolívar y Chávez. El Chávez de los tres redentores. Eso es un cuento que fue muy poderoso y que enmarcó las acciones de Chávez durante años. Maduro no, porque Maduro es otra cosa. Podemos hablar de eso en otro momento. Pero el cuento de las fuerzas democráticas del país es un cuento contradictorio, de paticas cortas, y que no tiene el aliento del cuento por la libertad, salvo en alguna gente, algunos sectores, algunas visiones, pero no ha sido la visión de las principales fuerzas que han dominado la escena política del país. Entonces, cuando no se tiene esa visión, el problema se reduce a cuántas gobernaciones, diputaciones, etcétera. Lo que tenemos que hacer nosotros, los que no estamos en esa... Hablar. Lo que tú haces, Napoleón, lo que tú haces, tu labor, es una labor importantísima. Lo que hace Ángela, que escribe, es decir, en cada lugar, cada uno resiste como puede y con lo que tiene. Esa gente que te dice a ti, bueno, coge un fusil y anda para Miraflores. Yo no puedo coger un fusil. O sea, a ver si te entiendo. Es decir, que todas estas personas que te han estado escuchando, ¿no? Y que están de acuerdo con lo que tú estás diciendo y la visión que estás diciendo, lo que tienen que hacer es mandarle esto que ellos están viendo, mandárselo a sus amigos, a sus conocidos, divulgar la palabra. Exacto, la palabra hay que divulgarla, y ese es un acto de resistencia. Hay otros actos de resistencia. Yo, por ejemplo, creo que no hay que votar en las elecciones del 21 de noviembre. Y alguna gente dice, votar es hacer algo y no votar es no hacer nada. Mentira.
En Venezuela, no votar es un acto de resistencia, porque se resiste a toda la máquina de propaganda gubernamental y a toda la máquina de propaganda de ese sector opositor que está promoviendo la participación en las elecciones. No es para que el país tenga una representación alternativa en esos niveles de gobierno subnacional, sino para que los partidos tengan una tajada, para que en esa gobernación le den cargos a unos cuantos miembros del partido que necesitan trabajo, y me parece muy bien que necesiten trabajo y que lo tengan, pero no a costa de una política que pretende representar al colectivo. Esa oposición no representa al colectivo. Entonces yo le digo a los ciudadanos que cada cual debe hacer en el marco en el que está. Desde incluso alguna gente desestima las redes sociales, porque en las redes sociales se dicen una cantidad de cosas y tal, que yo creo que la difusión de puntos de vista, de planteamientos, de análisis, todo eso ayuda. Desde luego que hay gente que utiliza eso para los rencores, para los odios, para las descalificaciones, para los insultos. Pero es que así son las cosas. O sea, las cosas no son siempre por el camino real, con guirnaldas y con decoraciones. Las sociedades se construyen, se desarrollan y avanzan a los trancazos, equivocándose aquí, derrumbándose allá, hundiéndose allá, regresando a la carretera. Así es como es la cosa. La vida social es así, la vida familiar es así. Los hijos, uno tiene el deseo, bueno, uno tiene unos hijos, los pone en el colegio, trata de que se desarrollen, de que estudien primaria, secundaria, universidad, sean unos buenos profesionales, consigan unos empleos. Eso es lo que uno desea de los hijos. Pero la adolescencia es un periodo terrible en todos los niños. La juventud trae sus desafíos increíbles. Se meten en unos brollos inimaginables. Y el pediatra de nuestros hijos nos decía, niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. O sea que nos decía, cuando ella estaba muy pequeño, no se quejen mucho todavía, porque niño pequeño es problema pequeño, pero niño grande es problema grande. Así es. Y una cosa que mi madre siempre me decía es que los hijos siempre, toda la vida son una preocupación. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, las cosas son así. No son como uno desearía que fueran, todos los suaves, tranquilos. Imagínate cuando están aprendiendo a manejar o cuando se llevan el carro. O sea, esa es la historia de los seres humanos y de las sociedades. Entonces, nada, lo que hay que empujar hacia adelante. Y la única manera de aprender es equivocándose. No hay otra. Hasta ahora está demostrado universalmente. Sí, que de nada vale, que no aprendemos con la experiencia ajena, sino fundamentalmente con los golpes que se reciben y las piedras en el camino. Carlos, llegó el momento de despedirnos, pero insisto en que ahora falta la parte de Colombia. Yo te sugiero que invites también a los compañeros que hemos redactado ese trabajo, ¿Cómo que no? son gente muy, muy competente. ¿Cómo no? Todo este trabajo, ¿dónde la gente puede leer todo este trabajo? ¿En qué dirección? ¿Cómo se meten para leer, ¿no? Esto cuya base nos diste en estos minutos. Yo estábamos haciendo el tema de la página, pero me comprometo a enviártelo a ti pronto y que tú lo puedas difundir en tu trabajo. ¿Cómo no? Cuenta con eso. Okay. Carlos Blanco, doctor en economía, director asociado de TRAC, que es una organización no gubernamental y sin fines de lucro creada para el estudio y divulgación del conocimiento sobre riesgos políticos y de seguridad por la complejidad del mundo globalizado y cómo impactan en nuestro continente todo esto. Él fue ministro de la Reforma del Estado con un gran éxito entre el 89 y el 92, autor de varios programas sobre todos estos estudios.
conjuntamente con José Arocha, quien se graduó en Administración Pública en la Universidad de Harvard, director también de TRAC, especialista en el desarrollo organizacional en la Universidad Católica Andrés Bello, licenciado en Ciencias y Artes Militares en la Academia Militar de Venezuela, investigador senior del Centro por una Sociedad Libre y Segura, articulista, y Alberto Ray, consultor senior de seguridad y riesgos emergentes, director ejecutivo de TRAC, especialista en análisis estratégico de riesgos en Stanford, diplomado en seguridad ciudadana en la Universidad Católica Andrés Bello, autor de RAI en Seguridad 2016, en fin, 3 hombres que saben, que han estudiado y que han aportado mucho al país. De verdad, un abrazo, Carlos, y Gracias, Napoleón. estamos pendientes, ¿sí? Ok, un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.